Hola, hola, bienvenidos a este episodio donde nos vamos a poner un poquito trascendentales. Vamos a hablar del propósito de la vida. Y esto me llegó esta semana en que me di cuenta, para mí, esta semana no, hoy me llegó la revelación de por qué se presenta en mí el ruido en los oídos, al menos lo que yo siento que es. Vamos a ver también la película recomendada que se llama Hacia Rutas Salvajes y que tiene que ver esta película con el ruido en los oídos, con el propósito de la vida, en fin. Y vamos a ver los posibles propósitos de la vida desde la experiencia que he tenido. Así que vamos a adentrarnos un poquito en esto de qué es lo que hemos venido a hacer aquí. Soy Marcela Gil y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, hola, bienvenido a este nuevo episodio de Alquimia Personal. Gracias por acompañarme cada semana, por estar aquí, por escuchar y por compartir los episodios de Alquimia Personal con las personas que tú conoces, porque cada semana me llegan muchos correos dándome la buena noticia de que de alguna forma te has beneficiado con lo que he compartido acá. Recuerda siempre que yo te invito a que tú uses tu sabiduría interna para que puedas discernir, aunque discernir tiene que ver con el intelecto, para que tú puedas sentir, sería mejor decir, qué es lo que resuena contigo, qué te está llamando tu alma a observar, qué puedes tomar. Y como siempre, te pido que no te lo creas todo, que lo experimentes y que si algo no resuena contigo, entonces no lo tomes, está bien. Todos tenemos la oportunidad de crear nuestra propia vida y esto es lo lindo. Sabes que me puedes encontrar en las redes, en Instagram en Marcela HEDE, en Facebook en HEDE.Marcela y me puedes encontrar en YouTube haciendo una búsqueda por mi nombre y apellido, Marcela HEDE. Bueno, vamos a hablar ahora del propósito de la vida. Esto suena súper trascendental. Y espero que lo estemos tomando con un poco de respeto. Porque si estamos en los 15, 16, 17, bueno, pues apenas estamos comenzando la vida. Pero ya que hemos pasado los 40, al menos yo, siento que el propósito de la vida ya es bueno tenerlo al menos un poquito masajeadito. Y por eso es que el propósito de la vida o para qué vienes acá o para qué vives es una pregunta que nos hacemos. Muchas personas ahora se están haciendo esta pregunta a una temprana edad, lo que es una belleza, porque ya hemos descubierto en el occidente, aunque en el oriente se sabía mucho, que nosotros vivimos a través de ciclos y estos ciclos acompañan nuestra encarnación, nuestra alma y se relaciona también con el astro o los astros y cómo estaban ubicados en el cielo al momento del nacimiento para los que creen en astrología. Y si no crees en astrología, entonces expliquémoslo por lo que viene el alma a hacer acá, ¿cierto? El propósito de la vida. Para comenzar, vamos a hablar de por qué creo que se presenta el ruido en los oídos. Estoy hablando de mis oídos. Si me has escuchado otras veces, sabes que tengo tinnitus y comenzó en el oído izquierdo en el 2022. Específicamente lo empecé a tratar al mismo tiempo que me estaban dando acupuntura, porque la acupuntura me estaba ayudando con las articulaciones. Tú sabes que hasta un momento me sostuvo, luego ya no volví más a acupuntura y en este momento estoy casi que al 100% con las articulaciones, pero el tinnitus no se ha desvanecido. Me dijeron también que no, a trabajarle al tinnitus con el quiropráctico. Me ayudó muchísimo para el cuello, muchísimo para la espalda. Tenía un cuello súper tieso, me dolía el cuello cantidades, tenía dolores de cabeza muy fuertes. Y me dijeron, con esto que organizas el cuello vas a organizar el tinnitus. No se ha organizado. Entonces comencé a buscar de qué se trataba esto que estaba padeciendo y aquí me van a escuchar pasando libros y mirando libros porque les voy a leer
del libro precisamente de Deb Shapiro, Your Body Speaks Your Mind, que ella habla del tinnitus y él dice que es una condición en la cual las barreras o como quien dice las paredes entre el oído y el cerebro se vuelven distorsionadas y hay un constante sonido o ring que suena y que a veces se vuelve muy fuerte, sobre todo cuando hay el aumento del estrés. Pero también dice que esto sucede cuando las personas le están poniendo menos atención a ellas mismas y a sus necesidades, y cuando toda la energía está enfocada hacia afuera. Así que el sonido hace que uno se enfoque en uno mismo y con fuerza lo lleva a que uno se escuche su propia voz, a poner atención en sus emociones, en lo que siente y en lo que está sucediendo dentro de ti. No hay una cura, dice ella, y se sabe que la relajación profunda ayuda a bajar la intensidad. Miren qué tan importante esto. La mayoría de las veces yo he experimentado problemas con los oídos, sobre todo cuando empecé con el vértigo. Entonces uno puede decir, sí, eso es netamente físico y clínico, de esta manera lo han probado. Aunque nunca he sido diagnosticada con vértigo porque el neurólogo, era una mujer, la neuróloga, me hizo estudios en aquella época, me miraron con un TAC del cerebro, me dijeron todo está perfecto, usted no tiene ningún problema, no sabemos qué le sucede. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Me tocó en ese momento parar yoga kundalini. Y luego se volvió a presentar, pero se desaparecía. Entonces yo ya sé que cuando se presenta yo trato de organizar las piedritas que están en el interior de los oídos, pero no estoy segura que esa sea la causa. En el caso es que después de mucho tiempo ya tengo este ruido en los oídos, pero solamente hasta hoy se me ocurrió darme cuenta que se va a desaparecer y que se va a ir una vez yo me mueva de la ciudad. Yo creo que llevamos mucho tiempo acá en el podcast escuchando, yo tengo que salir de acá, no me siento muy contenta aquí, me gusta mucho el espacio y se aprende mucho en la ciudad y he vivido muy bien, pero es momento de llegar a la naturaleza y lo siento que me está llamando a gritos. Y apenas hasta hoy logré entender que hasta que yo no salga de acá el tinnitus no se va a ir. Es más, cuando yo estaba en Nashville este año, en abril, el tinnitus prácticamente se desapareció. Entonces yo dije, no, eso fue el evento de Joe Dispenza, entonces se desapareció allá. Pero resulta que no, que cuando volví a la ciudad, volvió y apareció. Y les cuento que es que la situación se ha vuelto difícil acá en la ciudad. Aparte de que hay mucho ruido, han habido otras situaciones, otra cosa que está sucediendo con los inmigrantes. Más de 95,000 inmigrantes han llegado y están por todas partes de la ciudad, se están montando con patinetas en las aceras, se ha aumentado el crimen, hay mucho desorden y esto hace que yo me quiera quedar más en casa, que yo no quiera salir. Además, la naturaleza está difícil. Si uno va a Central Park, mejor dicho, no hay espacio y sí, la vida ha cambiado y eso se ha juntado con mi necesidad de estar en el campo, de tener en cuenta la naturaleza. Entonces, por ese lado, creo que se está presentando el ruido en los oídos. Lo otro es la falta de calma e interiorización. Y no es que no la tenga, la tiene uno acá. Pero la idea es mantenerla durante todo el día y a veces cuesta. ¿Por qué? Porque recuerda que desde el 2020 comenzó el proceso de lo que está sucediendo en cuanto a salud a nivel mundial y cada que hay un problema, entonces por 2-3 años que ha pasado, todos tenemos que quedarnos confinados en un espacio pequeño. Aquí no hay ni un jardín ni nada, no podemos salir a veces, entonces era difícil durante este tiempo. Y lo último era escapar de las reglas que no se sienten bien con mi ser, que también siento yo que es una parte de lo que me está sucediendo y por eso la película que te voy a recomendar hoy tiene tanto que ver. Siento que en este momento hay una necesidad muy grande de discernimiento y acuérdate que discernimiento es con el intelecto, pero yo lo voy a llamar discernimiento espiritual, aunque no sé si eso se puede aplicar con ese contexto. Quiero que te unas a tu intuición y a tu sentir y que te des cuenta qué está sucediendo en el mundo y alrededor tuyo,
que aprendas a mirar con los ojos del alma para ver qué está pasando a nivel de salud, a nivel mundial, a nivel económico, a nivel mundial, y para que sepas dónde tienes que poner el foco y por qué hay necesidad de interiorizar, porque las cosas están cambiando y no van a retroceder, y están cambiando para llevarnos a un punto en el que o la gente se da cuenta de lo que está sucediendo o vamos a, como se dice, a cambiar sin darnos cuenta y nos van a cambiar. No vamos a cambiar, nos van a cambiar. Entonces, la película de la que hablo hoy, que aquí ya pasamos a la segunda parte, es la recomendada y se llama Hacia Rutas Salvajes. Y me la vi hace mucho tiempo y en ese momento me pareció tenaz. Yo dije, wow, qué película. Y analiza el deseo de Chris McCandless, que es el protagonista, ese es el nombre de él en la película, donde escapa de su vida y se aventura en busca de la libertad en la naturaleza. Christopher McCandless tiene en ese momento 22 años y acaba de graduarse en la universidad y tiene por delante un futuro increíblemente prometedor. Sin embargo, no quiere esa vida. Lo que realmente desea es sentirse libre. Yo creo que nosotros dentro de nuestra caparazón sabemos que la libertad no tiene precio. Por eso esta película me parece tan importante. Y para ello, él decide apartarse de la sociedad, dejar de lado la vida cómoda y sin miedo a lo que espera, lo que pueda llegar, toma la carretera hacia ningún lugar. O sea, no tiene un destino fijo. Y empieza a tirar dedo, o a echar dedo, que es como decíamos nosotros en Colombia, o a hitchhike. Y en su travesía recorre los campos de trigo de Dakota hasta los mares tremendos de Colorado. Y cuando hablo de los mares es el río y en fin, todo lo que se encuentra uno en Colorado. Y pasa por comunidades hippies de California. Bueno, lo que quiero que sepas es que con este proceso, Christopher se encuentra con personajes muy pintorescos y especiales que le muestran la belleza de las diferencias y que le hacen dar un espacio de visión desde afuera, pero también interiorizar sobre qué es lo verdaderamente valioso en la vida y tratar de encontrar y sacarle el jugo a la vida, no bajo los parámetros de nadie, sino bajo lo que él desea. Y esto es algo que yo sé que nosotros no nos damos el permiso para hacer, porque vivimos en una sociedad donde tenemos que cumplir ciertas normas, hacer ciertas cosas, pero el problema es que nos hemos acostumbrado profundamente a que nos digan qué tenemos que hacer y a que nos muestren qué camino recorrer. Muchas personas no cuestionan lo que sucede en los sistemas de salud, no cuestionan lo que sucede con los gobiernos o ni siquiera piensan que puede haber una alternativa. El caso es que al final del viaje, Christopher alcanzará su último objetivo, aventurarse solo en las amplitudes salvajes de Alaska, donde vive en total comunión con la naturaleza y encuentra al final la felicidad que tanto deseaba, entre comillas. Si eso se puede llamar felicidad, porque te recomiendo que te veas la película. Entonces, vamos a mirar cómo nació este libro, y fue el descubrimiento del cuerpo de Chris que hizo que Jon Krakauer escribiera el libro examinando qué lo llevó a abandonar sus posesiones y a dejar de comunicarse con sus papás y a donar su cuenta de ahorros, porque en esta época fueron $24,000 que a él le quedaron. Y él lo que hizo fue coger esa plata y darla a organizaciones benéficas para emprender su gran aventura en Alaska, que terminaría en Alaska. Su cuerpo lo encontraron en el desierto, porque estaba en un desierto, pero no se imaginen en un desierto cálido, sino en Alaska. Y Chris había muerto de hambre mientras intentaba sobrevivir con plantas silvestres y provisiones mínimas. La película no tiene muchas interacciones ni muchos personajes. Es más, en momentos es solamente Chris. Pero te cuento que es impactante. Él llevaba un diario donde registraba toda su parte física y su parte espiritual y también mental, mientras experimentaba la soledad viviendo en Alaska, porque él se separó de todo el mundo y se fue a vivir en un bus escolar. Y allí
pasaba su tiempo. Y uno se pregunta, ¿esta es la historia romántica de una persona que cogió una mochila y se fue a descubrir el mundo y el significado de la vida y un mundo como era sin posesiones materiales? ¿O por el contrario es la historia de un loco gringo tonto que se adentró en el desierto sin estar preparado? Y uno puede perfectamente deducir la segunda o la primera. Las dos tienen espacio. Yo creo que es desde el punto de vista que lo miremos y desde el punto de vista que en este momento habita nuestra conciencia, de cada uno de nosotros. Cuando tú te veas la película, quiero que sientas qué fue o cuál fue la razón por la cual Chris se fue de su casa, dejó sus posesiones e intentó vivir en la naturaleza solo. Desde su muerte, cientos de personas han caminado hasta el lugar donde estaba ese bus abandonado y algunos lo han presentado o lo han puesto a él como una figura heroica a quien admiran por evitar o salirse de las normas sociales. Yo creo que ahora en este momento en el mundo hay mucha dicotomía con este tema. Las normas sociales, lo que tenemos que hacer, si hay que ir a estudiar a la universidad o si no hay que hacerlo. ¿Cuántas personas conocemos en este momento que son nómadas digitales, que prefieren ganar lo que aquí sería una miseria, pero estar viviendo tranquilos en Bali? O, como lo vamos a ver dentro de poco, que vamos a hacer un viaje, mi esposo y yo, y vamos a Portugal porque queremos mirar qué tal es Portugal. Y nos están contando que allá hay una nueva, es como un espacio especial para nómadas digitales y que desde allá pueden trabajar y pueden vivir en paz y pueden vivir bien y no está todo el mundo encima de ellos. Esto es muy retador y muy interesante cuando una persona decide separarse de muchas cosas, aunque es muy difícil porque en este momento todos los que estamos acá estamos acostumbrados a tarjetas de crédito, tarjetas débito. Estamos acostumbrados a que cada año hay que presentar los impuestos y obviamente es necesario para mantener el funcionamiento de todo nuestro espacio de donde vivimos. Pero muchos también sabemos que estos impuestos no siempre van a lo que tienen que ser. Si no miremos, por ejemplo, a lo que van los impuestos acá en los Estados Unidos, la mayoría va a defensa y una cantidad de dinero que son más de billones de dólares en defensa cuando los colegios están dilapidados y no tienen la educación que deberían tener. Si esto es acá, yo recuerdo cuando vivía en Colombia, que iban a pavimentar una calle y se perdía el dinero más de 10, 15 veces. Esto no es un problema solamente de acá, es un problema que está generalizado en el mundo. Entonces, para mí es importante traer acá cuál es el sentido de la vida, de acuerdo a lo que vemos en esta película, si es observarnos y aprender a vivir y a experimentar y a sacarle el jugo a la vida, o es vivir a través del lente de cada una de las personas que nos dicen qué tenemos que hacer. Desde su muerte, como te digo, muchas personas han ido a mirar el bus, pero ya el bus no se encuentra en el sitio donde estaba, sino que lo han pasado para un espacio donde la gente lo pueda visitar. Y uno vuelve a preguntarse, ¿qué lo llevó a morir de hambre en la naturaleza? Entonces se dice que Jon Krakauer, el autor del libro, se preguntó si Chris murió debido a las toxinas venenosas encontradas en las semillitas de la planta que él comía, que era de papa de un nombre especial. Pero los resultados del laboratorio determinaron que la causa oficial de la muerte fue el hambre, porque si él hubiera comido apropiadamente, esas semillitas no le hubieran causado tanto problema en el cuerpo. Entonces esto fue provocado por la falta de suministros, su muerte, se murió de hambre. Y muchos pueden identificarse con la novela porque a estos temas generales como el individuo versus la sociedad o versus la naturaleza, la salud, la supervivencia, como lo vimos hace 3 años y como no ha terminado porque ya se está diciendo que hay más pandemias y que van a haber más cosas. Entonces vamos a tener que empezar a viajar aún más fuerte hacia adentro, más a entender quiénes somos y, más importante,
¿Qué poder tenemos cada uno de nosotros? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de la divinidad, pero parece que hay algo que no quiere que lo sepamos. Pero estamos en el camino de saberlo, sobre todo si estás en la comunidad de alquimia personal. El cuerpo de Chris lo encontraron en un viejo autobús, como te dije, en ese desierto. Esto fue en 1992. Y lo más tenaz fue su diario, las notas y las fotografías que él dejó. Y actúan todavía como una voz de ultratumba que nos está recordando, bueno, ¿usted decide vivir su vida o no? ¿Quién la decide? Hacia Rutas Salvajes obviamente es una película que puede servir como un punto de partida para reflexionar sobre el sentido que tiene la vida y la espiritualidad, o al menos para qué estamos aquí. Y a través de esta historia se pueden explorar temas como la autenticidad, la conexión con la naturaleza, las relaciones humanas, la aceptación de la incertidumbre y el autoconocimiento. Miren qué tan importantes. Si tú estás solo todo el día en un bus o viajando solo y no tienes dinero porque él se fue sin dinero, es solamente echando dedo y viviendo de la bondad de los demás que le ayudaban y le daban comida o lo que fuera, con un agravante, que no es un muchacho que, es que nació en la pobreza. No, la familia era súper acomodada y a él le quedaron sus dineritos, sus dolaritos, y él los regaló. Es más, se educó en Emory University, en Georgia, que es una universidad muy conocida y una universidad prestigiosa acá en los Estados Unidos. Entonces, cuando uno mira esta historia, uno se da cuenta que él quería de verdad la autenticidad y la conexión con la naturaleza, con aceptar la incertidumbre y vivir a través de ella y ver hasta dónde podía llegar. Y conocerse, porque cuando tú estás solo y en situaciones difíciles es cuando tú realmente te conoces. Encontrar esa búsqueda de autenticidad fue una de las razones que ayudó a que Christopher se adentrara cada vez más en ese viaje. Entonces aquí vamos a la parte número 3, que son los posibles propósitos de la vida. Y me encantaría que me escribieras y me dejaras un comentario en Spotify, que se pueden dejar los comentarios, y que me digas qué crees tú después de haber visto esta película, que cuál es el propósito de la vida. Siéntelo, míralo, y si en algún momento de tu vida te has cuestionado, te has preguntado o has deseado vivir una vida diferente, sin tantas normas y con más amor, en una comunidad o en un espacio diferente, o sin tener que vivir en un piso, en el 12º piso, por ejemplo, de un edificio grande. Cuando digo en un piso es porque así se dice en España, o en un apartamento. Pregúntate, ¿para qué estás hecho y para qué está hecho tu cuerpo? ¿Será que vivir en este tipo de espacios te está enfermando? Porque esa es mi teoría. Yo era súper saludable y soy saludable a comparación de muchas personas de mi edad, pero he tenido que trabajarle muchísimo a recuperar al 100% mi salud. Y veo personas que viven muy cerca a la naturaleza y no tienen problemas de esta clase, no tienen problemas de este tipo y viven en un ambiente pacífico y el ruido no los afecta y comen súper saludable. Pero volvamos al tema de cuáles son las razones que yo siento que existen, que son el propósito de esta vida. ¿Para qué venimos acá? La primera razón es para encontrar en nuestra búsqueda la autenticidad. Pero cuando hablo de autenticidad, hablo de descubrir quiénes somos. Christopher McCandless buscaba la autenticidad y la verdad en su vida. Esto se puede ver claramente por sus decisiones drásticas de irse a vivir y encontrar su felicidad, lo que él sentía que lo iba a llenar. Y esto puede resonar en muchas personas que en diferentes momentos de su vida dicen, yo no quiero trabajar más acá, yo por qué tengo que ir a la universidad, yo por qué tengo que montarme con todo el mundo en el mismo sitio y hacer lo mismo que está haciendo todo el mundo, o por qué tengo que llevar a mi hijo, por ejemplo, a que tenga al día todos los chequeos, o por qué tengo que hacer parte de, no sé, empiézate a preguntar cosas que se supone que siempre tienes que seguir y nunca cuestionar.
y por esto han sentido la necesidad de reevaluar sus propias identidades y valores. Y tal vez han buscado un camino más auténtico. Uno se extraña mucho al escuchar personas que, bueno, ahora no, antes se escuchaban personas que, ¿cómo? Y no terminó la carrera y se fue a mochilear. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Y acabó la carrera y colgó el cartón y se fue para otro país o vive en Tailandia y desde allí está trabajando. Ay, ¿cómo así? No ha parado en la casa. Yo tengo una pareja que sigo de vez en cuando, ya no tanto, pero seguía mucho por sus viajes y es Cara and Nate. Ellos tienen un canal de YouTube súper conocido de viajes alrededor del mundo y desde que empezaron y se casaron decidieron, a él le ofrecieron un trabajo muy bueno acá en los Estados Unidos y él dijo no, yo me voy a viajar por el mundo con Cara, que es la esposa, y no han parado de viajar y hacen su canal de YouTube, que eso es trabajo, claro que es trabajo, pero para ellos ha sido la libertad y ha sido la búsqueda de autenticidad. Uno los ve cuando hablan y son auténticos, son ellos. Esto se va a empezar a ver muchísimo más porque nosotros ya estamos despertando y estamos entendiendo quiénes somos y esto va muy de la mano con la autenticidad. ¿Cuál es la característica genuina que está dentro de cada uno de nosotros? Y es que tenemos la capacidad de hacer cosas increíbles. Por eso ahora, por ejemplo, en muchas partes se habla del superhumano. Pero no es porque hay esos hombres y esas personas que pueden hacer esto, no, es porque personas con la meditación están curándose, es porque personas sin necesidad de estar donde el médico alopático están logrando cosas increíbles, es porque personas se salieron del mundo corporativo y están creando sus empresas a su manera, haciendo lo que les gusta. Es porque hay personas que viven en situaciones y en espacios remotos que nadie pensaba que se podía hacer y ellos lo están haciendo. Encontraron ese Dios en ellos, esa capacidad increíble. La segunda cosa o razón es porque vinimos a profundizar en el amor a través del poder de la naturaleza. Que esto me lo enseñó esa película muy claramente y que yo lo estoy necesitando en este momento fuertemente. Necesito la naturaleza, es que lo siento. Y la película resalta la conexión profunda entre el ser humano y la naturaleza. A ver, ¿tú crees que no eres un ser con un cuerpo físico hecho para vivir en naturaleza? ¿Tú crees que tú estás hecho para vivir en cuatro paredes cuando tú miras alrededor y todo lo que tienes alrededor tuyo está hecho por el hombre? Eso no es así. La mayoría debería estar hecha por el ser divino, la naturaleza o la ingeniería tenaz del hombre, no el hombre. Y resulta que nos hemos volcado completamente al opuesto. Si yo miro alrededor aquí en el espacio en donde estoy, no hay nada natural. Nada, solamente la luz que entra a través de la ventana. Y eso que está filtrada a través del cristal. Esto hace que uno se enferme. Entonces la película te lleva a resaltar la belleza y la simplicidad de la vida y que nos inspira a reconectar con la naturaleza y a encontrar nuestra realidad espiritual en ella, porque la naturaleza te recarga, te regala, recibe la porquería que tú tienes, porque eso hace la Pachamama, la tierra hace eso por nosotros, la naturaleza, y nos ayuda, así como proveer la medicina. ¿Cuántas veces ahora, sobre todo que se ha despertado el furor de la medicina holística, cuántas personas están estudiando herbología o están estudiando medicina, pero también se especializan en métodos alternativos? La medicina china, que lo ha tenido por miles de años, más de 5.000 años, que llevan con la herbología y que están trabajando a punta de hierbas. Y el típico hierbatero que uno conocía en el pueblo, que todo el mundo se burlaba de eso, que ahora la medicina normal. Bueno, las plantas tienen su medicina. ¿Cuántas personas que han ido a través de un yagé han convivido en ese momento con el espíritu de la planta, con la naturaleza de esa planta? Y no te estoy diciendo que te vayas a hacer yagé ni nada de eso. Cada cual. Es problema tuyo si lo quieres hacer o no. Pero lo que estoy diciendo es que las cosas que tienen vida tienen esa naturaleza divina. La tercera cosa
que siento que es un propósito en la vida es trascender a través de las relaciones humanas. Y esto me tomó un poquito de tiempo entenderlo porque hay días en los que yo quisiera vivir lejos de todos y de todo y no convivir sino con el computador y de pronto con algunas personas a mi alrededor, y eso sí, con las personas con las que tengo consulta, porque me encanta atender a las personas en consulta. Me gusta muchísimo, sobre todo cuando hacemos regresiones y vemos y tejemos una historia linda que sale de por qué pasan muchas cosas. Entonces, cuando esas relaciones humanas afloran y nos ayudan a trascender porque nos vemos en ellas y porque crecemos a través de ellas, nos llevamos a pensar, o yo llego a pensar, ¿qué pasa con los monjes que viven en clausura o las monjas de clausura? Si es a través de las relaciones humanas que hacemos este propósito de servir y de estar en contacto y de aprender, porque se supone que los demás son los que nos muestran o nos sirven de espejo para lo que nosotros tenemos que trabajar. Si uno está solo, como lo hizo McCandless, se encuentra con personas que dejan huella duradera en su vida, pero al mismo tiempo esas relaciones también él las evitó yéndose a vivir en Alaska solo en un desierto. ¿Seríamos capaces? Porque es que yo he escuchado personas que se quedan en un retiro por 10 días solitos, sin poder hablar, porque eso es lo que pasa cuando tú estás completamente solo, solamente está tu mente ahí, hablándote todo el día, el ego, y prácticamente dicen que se van a enloquecer cuando se devuelven a la sociedad. Es más, hay gente que no ha aguantado. Yo conozco personas que se han devuelto y personas espirituales que 10 días solitos en un retiro no han aguantado. Es que es tenaz. Entonces, este trascender a través de las relaciones humanas tiene un propósito. Y esto nos recuerda que a pesar de nuestra búsqueda espiritual personal, las conexiones humanas siguen siendo fundamentales para nuestro sentido de pertenencia y propósito. Por eso es que cuando hay un problema grave, todo el mundo corre a unirse al grupo, sin cuestionar. Y ahí es donde está la parte delicada. Nacimos con la capacidad de discernimiento, de sentir, sobre todo más que el discernimiento, de sentir en nuestro cuerpo qué es lo que es bueno para nosotros y qué no es bueno para nosotros. Y esto es una capacidad que tenemos que desarrollar si queremos que como seres humanos sigamos avanzando en nuestro propósito de volver y escuchar a ese espíritu que es la verdadera esencia de lo que somos. Escuchando decir que cuál es la importancia de una vida si no ha estado al servicio de los demás, uno se da cuenta que la interacción con el ser humano es súper valiosa y que no es que tú te vayas a un voluntariado todos los días. Es la interacción con la persona desde que te abre la puerta del almacén hasta cuando tú hiciste un servicio para un cliente. ¿Cómo lo haces? ¿Con amor? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás criticando? ¿Qué estás callando? Esto es tan importante, pero es complicado vivirlo al diario. Cuando una persona decide separarse de la sociedad, entonces uno se pregunta cómo va a ser la evolución de su alma, si lo que ya hemos entendido hasta el momento es que ésta se presenta a través del servicio. Pero entonces vuelvo a la película y digo yo, se separó, pero mire todo lo que aprendió de él, en las buenas y en las malas, en las situaciones difíciles donde estaba casi que para morirse y pedía ayuda porque él tuvo la oportunidad de escribir notas, porque en un momento se lesionó una pierna y podía solamente acoger unas frutitas chiquitas como unos arándanos y dejaba notas para que si alguien que era uno de los cazadores o lo que fuera los encontraba, pues lo pudieran ayudar. Crecer con la aceptación de la incertidumbre es lo último que yo creo que vinimos a aprender. Crecer con esa aceptación de que yo no sé qué va a pasar mañana. Esto me lo ha recordado muchísimo mi hijo, que ahora ha decidido estar acá y cursar su último año en la ciudad de Nueva York en vez de quedarse en su colegio en Virginia. Y este muchacho vive en el presente completamente, tanto así que ha sido un tiempo de acople. Y uno ve cómo la importancia de aceptar la incertidumbre es crucial,
porque aparte de esto, la película muestra cómo la vida en la naturaleza salvaje es necesaria y es muy desafiante. Y cuando uno no acepta o no sabe qué es lo que va a pasar, cuando uno no acepta, no, cuando uno no sabe qué es lo que va a pasar, le toca fluir. Fluir, claro. Y es un recordatorio a cada momento de que hay que confiar. Uy, no, eso sí que cuesta, ¿cierto? Porque uno quiere el carro, la casa, la beca, los hijos que vayan a la universidad, todos que tengan un trabajo bueno, que no les falte nada y que sigan una vida normal. Pero eso no es así, nadie lo tiene garantizado. Y en nuestra propia vida a menudo nos enfrentamos a situaciones inciertas y difíciles, como cuando se muere un ser querido sin aviso. O sea, no tiene una enfermedad terminal, sino que falleció. Ahí aprendemos a abrazar la incertidumbre dependiendo de cómo respondamos a esa situación. O a los palazos, entonces te quedas con un dolor en el alma tremendo porque la persona, por ejemplo, se fue y se murió, falleció y no pudiste superar eso. Te quedó eso en el chakra corazón y el duelo no lo superaste. Entonces hay personas que viven 20 años de luto porque el esposo se murió. O aprendes a abrazar la incertidumbre y encuentras significado en medio de los desafíos, porque eso es un aspecto importante de la búsqueda espiritual y la búsqueda de sentido de esta vida. Aquí ya vemos que la importancia del autoconocimiento va a ser súper bandera. ¿Por qué? Porque en la película de McCandless emprende su viaje en busca de respuestas sobre quién es él realmente. Espero que te inspire a explorar tu propio autoconocimiento, a entender tus deseos, qué te mueve, los miedos que tienes y por qué no cuestionas lo que sucede a tu alrededor, sino que te lo tragas entero. Tus aspiraciones y a buscar un sentido más profundo de ti mismo. Espero entonces que te haya gustado este episodio. Ya sabes que la película te la recomiendo, sé que se encuentra en Amazon y búscala. Se llama Hacia Rutas Salvajes. Es una película viejita, pero tiene mucho sentido y quiero que la mires con tus hijos. Es un poquito dura para chicos que no están en la edad de adolescentes, pero es buena porque crea controversia o diferente punto de vista del uno al otro. Y es muy rico que nosotros aprendamos a hablar este tipo de cosas en familia, con nuestros hijos, para que no solo ellos tomen los puntos de vista de los amigos y con quienes están saliendo, sino de los padres, que vean el ejemplo en ti de lo importante que es estar en naturaleza, de autoconocerse, de escuchar su intuición, de entender que al conocerse ellos y al ser creados desde el Om, de la divinidad, tienen la capacidad de ser quienes desean ser y vienen con las herramientas para hacerlo. Ahora vamos a pasar a Spotify. Tengo comentarios. Estos se presentaron en el episodio de El poder transformador de la intuición, un viaje hacia tu yo interior. Y la primera es de Víctor Hugo. Dice: disfruta de este tema. Quiero saber qué me recomendarías para que mis hijos también empiecen a recordar y a utilizarla. ¿Algún libro, audio, práctica? Claro que sí. Tienen 5, 13 y 15 años. Te puedo recomendar una actividad creativa bastante buena. Es la avenida de una actividad creativa para hacer que los chicos se conecten con la intuición, porque sin darse cuenta hacen algo que les gusta bastante y llegan a esa conexión divina. Entonces es muy fácil fomentar la intuición a través de eso, porque entonces allí se aprenden a escuchar, tienen un espacio donde mueven la mente racional y empiezan a crear. Si esto no es lo que más les llama la atención, porque uno cree que tiene que ser pintar, modelar o dibujar, no. Puede ser también crear música en el computador, porque esto pasa mucho con la gente joven hoy. Esa también puede ser una avenida. Aparte de la actividad creativa, sería buenísimo si intentaran al menos enraizarse diariamente. Y yo sé que esto es difícil con muchachos que ya, por ejemplo, no les he hablado de la intuición ni nada de esto, pero cuando sientan una emoción, que la suelten a través de un cordón imaginario que tengan, que salga desde 2 o 3 dedos más abajo del ombligo
y suelten esto a la madre tierra. Yo sé que muchos se van a reír y van a decir, ay no, pero ¿qué es esto, papá? ¿Qué es esto, mamá? Ahora, si eso no les llama la atención, a mí me parece chévere o muy bueno que escucharan cosas de autoconocimiento para entender quiénes son, para empezar a entender las emociones que les llegan, porque cuando uno trabaja en las emociones, está abriendo el espacio para que se limpie el canal para que la intuición llegue. El autoconocimiento es súper importante y si les llama la atención algo como descubrirse o saber quiénes son, yo los invito a que se descubran a través del eneagrama. Aunque yo no lo he hecho personalmente, he escuchado cosas muy buenas acerca del eneagrama, así que puede ser una avenida de autoconocimiento muy efectiva. Bueno, ya hemos terminado por hoy. Espero que me dejes comentarios en Spotify y ya sabes que si necesitas una sesión de alquimia, con gusto la puedes agendar en la página de Marcela, HEDE, sesiones, y allí ves todas las diferentes sesiones que trabajo con el péndulo y con la ayuda de la hipnosis. Nos vemos entonces la próxima semana.